Muy buenos días a todos. Se presenta una mañana de lunes un poco gris, pero tenemos un tema por delante muy interesante y es hablar de la complejidad del dato. Veremos el por qué es necesario hablar de esto, pero a mí me gustaría antes de nada saber o comentar o contar a nuestra audiencia quiénes estamos aquí hoy reunidos para hablar de un tema tan interesante. Os doy paso. Íñigo, José Manuel, Alicia, Miriam y Vicente, cuando queráis. Buenos días. Pues por referencia, si queréis, ya que me has nombrado a mí primero, bueno, yo soy Íñigo Pastor, soy el director comercial de Encode. Encode es una empresa danesa que se fundó en el año 2001, o sea que ya llevamos una buena temporada en el mercado y que, bueno, básicamente nos dedicamos a digitalizar procesos de negocio, ayudamos a nuestros clientes pues, en cosas tan básicas como es reducir su time to market, estructurar sus flujos de trabajo, gestionar obviamente también todo el dato que se genera a través de esos flujos de trabajo y tener un poco de visibilidad de todos sus procesos tanto internos como externos, eliminar repetición de errores, pues ese tipo de... Ayudamos básicamente pues, a digitalizar toda la cadena de valor de nuestros clientes y nada, pues encantado de estar aquí con todos vosotros y de aprender hoy también un poquito de todos vosotros. Gracias. Bienvenido, Íñigo. José Manuel. Bueno, buenos días a todos. Soy José Manuel, soy responsable de retail en Evolutio. Evolutio es una empresa cuyo objetivo es ser el socio integrador de servicios cloud de todos nuestros clientes, ¿no? Nacemos con el objetivo de ser el principal player en negocios cloud en España. Ahora mismo estamos entre los 3 primeros y para ello hemos desarrollado nuestra propia metodología que se llama Route to Cloud, con la cual intentamos acompañar a nuestros clientes en toda esa transición en el viaje hacia la nube, ¿no? Y ese es un poco el objetivo de la compañía. Junto a todo ello lo hacemos también ligado a servicios de seguridad, para los cuales tenemos nuestros propios CyberSOC, tanto en España como en Portugal. Un tema muy de moda en estos momentos, ¿no? ¿Y José Manuel? Sí. Alicia, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas? Muy buenas, soy Alicia Don Marco y bueno, represento al Centro de Excelencia de Data Intelligence de Fujitsu. Hoy estoy en representación del COE y básicamente, bueno, montamos los ecosistemas del dato necesarios, ¿no? Para que nuestras empresas se conviertan en empresas data-driven, pero estamos muy especializados en el uso de tecnologías de inteligencia artificial para eficientar procesos. Luego hablamos de ello. ¡Wow! Va subiendo la temperatura de la reunión según nos vais presentando. Esto va a ser muy interesante. Miriam, toca batirte. ¿Qué nos cuentas? Buenos días a todos. Bueno, yo soy Miriam Molino, soy la responsable de la práctica global de retail de Stivo Systems. Y Stivo Systems somos una compañía que desde hace mucho tiempo ayudamos a nuestros clientes a capturar los datos clave de negocio, a gobernarlos, a enriquecerlos, a ordenarlos y a trasladarlos a los diferentes canales, ¿no? Que al final es la información. No solo hay que gestionarla de forma interna, sino que también hay que saber transferirla de forma adecuada al resto de escalones, ¿no? Y de eslabones de la cadena de valor. No es nada sencillo, además centrándote en un sector como el retail que es tan amplio y que tiene una cartera tan amplia de productos y servicios y que donde los clientes ya han demostrado que son muy exigentes. Con lo cual, cualquier mínimo error, por mínimo que sean esos datos, tiene un impacto importante en la cadena. Totalmente. Bueno, Vicente, ¿cómo lo ves? Está el parque muy interesante. ¿Qué nos puedes contar de Octopia? Muy interesante, cómo no, gracias. Octopia es una empresa francesa. Somos un spin-off de un marketplace muy importante allá que se llama Cdiscount. Y lo que hacemos es que ponemos a disposición de nuestros clientes la tecnología para crear marketplace, además del ecosistema de vendedores que ya tenemos allá, que son más de 15,000 vendedores con más de 100 millones de productos. Entonces, para nosotros, el dato, el flujo de datos y el flujo de procesos, pues es prácticamente la base de todo el negocio, justamente. Claro. En vuestras manos está que al final ese retailer pueda realmente hacer realidad una venta gracias a ese marketplace.
De nuevo, lo mismo, cualquier error en lo que es la cadena o en el ciclo de vida de ese dato tiene un impacto en negocio muy significativo, con lo cual tenéis que tener muchísimo cuidado, ¿no? en ese tratamiento de ese dato. Exactamente, Bueno, pues, así es. yo diría que estamos todos necesarios para tratar un tema tan importante como la complejidad del dato. Porque si me lo permitís, y aquí ya os cuento quién está hoy con vosotros. Bueno, yo soy Raquel Neureda. Queda un poco extraño que uno hable de sí mismo, ¿no? Pero bueno, mi trayectoria se centra en el uso del dato para eficientar procesos de negocio en compañías, trabajo en consultoría. Claro, justo mi rol tiene que ver con el uso eficiente del dato para aportar valor y asegurar que ese uso se hace dentro de un marco de excelencia, calidad. En mi vida profesional he visto que grandes clientes, pequeños clientes, medianos clientes, todos ellos sucumben en el problema que es cuidar del dato. Bien por desconocimiento, bien por la rapidez que imprime el mercado. En muchas ocasiones pensamos que tener acicalada nuestra casa no es tan relevante como estar en el mercado atendiendo necesidades. Pero el tiempo nos ha dado la razón y ha demostrado que para atender a esas necesidades bien, tienes que tener la casa acicalada. Es decir, tienes que tener el dato organizado, localizado y listo para ser usado. Tan rápido como el cliente nos lo demanda y en muchos casos la rapidez es inmediata. Bueno, yo diría que con este contexto la primera reflexión es la necesaria. Si tenemos en cuenta las tendencias que ya han aparecido reflejadas en el estudio de retail que se ha hecho para este año y que además la asociación presentó hace un par de semanas en Japón, lo que vimos es que aparecen temas ya recurrentes que no por ello están resueltos, como son, por ejemplo, el uso masivo de la inteligencia artificial o de la analítica en su aspecto más global para generar eficiencias en procesos, por ejemplo, de la cadena de suministro o la gestión de mercancías. También se ha visto que sigue siendo relevante e importante el tratar la aplicación sistemática de modelos analíticos con el objetivo de personalizar la relación con un cliente, tener un sistema que sea capaz de recomendar aquellos productos o servicios que un cliente puede estar necesitando, pero si medimos el grado real de implantación de todas esas iniciativas, realmente es muy reducido. Y aquí la reflexión es por qué este grado es tan reducido, ¿no? Yo diría que no es por falta de ganas, no es por falta de equipos o no es por falta de inversión, que en algunos casos sí tiene que ver con esto, pero en realidad, en general, en muchos casos lo que está ocurriendo es que la base necesaria para poner en marcha estas iniciativas no es sólida y eso hace que naufraguen. ¿Y por qué no es sólida? Porque lo que decíamos, el dato no está preparado para dar inmediatez a esas preguntas y respuestas. De la misma forma que los retailers hemos sido conscientes de que no se podía montar un e-commerce potente sin tener una buena estructura del producto, con datos, con imágenes, con contenidos asociados, nos hemos dado cuenta que tampoco es factible construir una arquitectura de datos razonable sin que estos datos de negocio estén bien controlados. Desde vuestra experiencia del sector y desde la perspectiva de vuestra compañía, ¿cómo entendéis que se está produciendo este problema? Es decir, ¿dónde está la raíz del problema? Las pistas que os he dado están en la dirección correcta o en vuestra experiencia son otros los problemas a los que las empresas de retail se enfrentan para poder de verdad poner en práctica toda la potencia que un dato puede traer a una compañía de retail. Si queréis, os voy lanzando la pelota. Alicia, desde Fujitsu, ¿cómo vivís esta realidad? Dentro de que, en tu caso, estás trabajando en un COE, que una de las piedras, ¿no?, o angulares tiene que ver con el dato y su calidad. Estamos muy en contacto con los clientes, sus necesidades, y la verdad que la respuesta a tu pregunta depende tanto del estado de madurez en el que se encuentre ese cliente. Nosotros sí que somos partidarios de empezar en pequeño, no empezar montando el gran ecosistema del dato, sino empezar en pequeño. Hacer partícipe a todas las personas que tengan que sponsorizar estas iniciativas, ¿no? En este caso de inteligencia artificial, ¿no?, que estamos centrando el tema.
cuando ya tienes sponsorización del CEO, cuando ya le has hecho ver con pequeños casos de uso a todas las áreas de negocio el valor que tiene, ¿no? El what's in it for me, todos lo tienen que sentir como yo voy a apoyar esto porque obtengo esto a cambio, es entonces cuando somos partidarios de montar una arquitectura, un ecosistema que dé viabilidad no solamente a los casos de uso con los que se ha empezado, sino a cualquier caso de uso, escalabilidad, etcétera. Pero es muy importante que esos casos de uso estén bien elegidos. Tú comentabas que está como muy manido, ¿no? Lo has dicho en segundo lugar, todo el tema de personalización de la relación con el cliente, motores de recomendación, predicciones, ¿no? O sea, el lado más enfocado a lo mejor al cliente y está menos todo lo que sea eficientar procesos. Nosotros creemos que, igual que tú decías, hay que tener la casa limpia, ¿no? Antes de ir a buscar invitados. Nosotros creemos que esa eficiencia de procesos, el hacerlos automáticos y se necesitan datos e inteligencia artificial para automatizar estos procesos, hace que sean ágiles y flexibles, que cuando ocurran cosas como las que están pasando hoy, que te cambian los datos históricos de un día para otro, o sea, una pandemia, una guerra, una subida de los precios del petróleo que hace que directamente pare la logística en un país como España, ¿no? Una compra compulsiva de los consumidores de productos derivados de este paro de la logística. Esto es de locos, esto hace que los datos históricos no te sirvan para hacer una predicción y empresas que estén utilizando la predicción de la demanda para hacer los niveles de stock, pues necesitan un IT ágil, rápido, flexible, que pueda ir a buscar otro driver en el que basar las estimaciones de un día para otro, ¿no? Y eso es un poco lo que creemos que tiene que ser el caso de uso por el que, con el que convencer a la organización, ¿no? Por otro lado, un caso de uso complejo, ¿no? Porque estar preparados para lo impredecible o para imprevistos tan relevantes como los que estamos viviendo, pues es complejo. Sí que es verdad que en los últimos 36 meses ya deberíamos estar preparados para imprevistos. Pero honestamente, claro, intentar montar una sistemática en base al dato cuando tu pasado más reciente es tan convulso, pues es complejo. Entonces, yo diría, apuntando a lo que has dicho, Alicia, que si además no tienes talento humano preparado para trabajar con esa inestabilidad del dato, pues lo hace todo más complicado. Es fundamental, está claro. Miriam, tú que también estás en el mundo de los sistemas y la tecnología, ¿cómo lo veis vosotros como proveedores de servicios? Bueno, aquí hay muchas dimensiones, ¿no? Porque el dato parece que es una palabra muy sencilla, pero tiene muchos matices, ¿no? Y tiene muchos aspectos que impactan en esa situación que tú comentabas al principio de cómo de importante creemos todo, que es el dato, pero cuánto nos cuesta, ¿no? Cuando vemos a las diferentes clientes y compañías, cuánto nos cuesta de verdad ser lo que se llama, ¿no? Una data-driven company. ¿Por qué? Por muchas razones. Hablabas tú del talento, el talento y la cultura. Al final, esto también pasa porque las personas que trabajamos en las organizaciones entendamos el valor del dato y seamos capaces de conectarlo con objetivos de negocio. Es decir, el dato, tener un buen dato, controlar la calidad del dato, gobernarlo de forma adecuada, asegurar que no hay datos duplicados, todo eso es importante no por el dato en sí, sino porque podemos afectar a la tasa de retención de clientes, podemos afectar a la tasa de conversión de nuestros canales online, porque al final hay que ser capaces de conectar el dato con indicadores y con KPIs del negocio, ¿no? Y eso también tiene que ver con la forma de pensar de las organizaciones, con la forma de medir en las organizaciones y con un cierto cambio cultural. Además, hay que entender el dato no como una realidad estática, sino como parte de un proceso. Quiero decir, los datos, me voy a los datos más básicos, ¿no? Los datos de producto. Los datos de producto son la confluencia de una interacción o de una información que me viene de mis proveedores, que enriquecen mis equipos de mercancías, que envío a mis canales. Entender todo ese flujo, ser capaz de crear unos workflows eficientes donde la inteligencia artificial me permita simplificar tareas, ahorrar tiempo y reducir errores. Bueno, pues todo eso entendido de una manera
más ligada al proceso que desde una perspectiva estática y departamental, también hace que las organizaciones conciban el dato de manera diferente y sean capaces de darle el valor y el rol que tiene, ¿no? Entonces yo te diría que al final temas como la cultura, como ligarlo a objetivos de negocio y entenderlo en toda su transversalidad, son líneas de trabajo que ayudan a las organizaciones a mejorar sustancialmente el uso del dato y por lo tanto impactar más en el retorno del mismo. Has dicho algo tremendamente interesante. Esto me recuerda a una frase que escuché una vez que decía que esto no va de ser muy válido, tener mucho valor o ser muy listo, en el caso de las personas, sino que va de ser útil para alguien. Y efectivamente lo que tú dices es, oye, esto no va de tener el dato perfecto porque sí, pasa porque el negocio vea que somos útiles, porque les permitimos tener ese end-to-end de su proceso y además nos vinculamos a sus KPIs. Y ese es el momento en cuando dejamos de ser los trabajadores del dato y pasamos a ser un compañero de viaje de negocio. O cuando eso no ocurre es cuando se vuelve complejo este mundo del dato, ¿no? Cuando no nos ven útiles, yo diría. Qué buena reflexión, Miriam. Vicente, desde Octopia, ¿qué visión tenéis? ¿Dónde reside esa complejidad para de verdad hacer que el dato aporte a una organización? Bueno, sí, muchas gracias. Mira, esa complejidad reside en lo siguiente. Primero, el dato en todo este complejo mundo del marketplace tiene mucho que ver porque primero controla los flujos de trabajo, ¿no? Si alguien está comprando alguna mercancía a través de un portal, esta mercancía debe ser muy bien identificada, si lo tienes en el almacén, a qué hora lo vas a enviar, cuál es el compromiso con el cliente, entregarlo a tiempo, recibir inclusive las recomendaciones o todos los comentarios que tenga el cliente, ¿no? Esa primera parte debe estar perfectamente bien controlada. O sea, el dato tiene absolutamente que ver con todo para que entregues muy bien. Pero aquí viene un fenómeno muy interesante. Hay muchos marketplaces, muchos clientes que controlan muy bien su operación, pero siguen teniendo problemas con los márgenes. Y aquí es cuando el dato empieza a hacerse realmente importante. La forma de conocer un dato, de analizar la información, puede ser la diferencia, de hecho lo es, entre tener mejores márgenes y sobre todo en aquellas categorías que tienen márgenes muy cerrados o perder dinero. Es impresionante cómo lo tienes que hacer, porque ahora tienes que entender qué producto es el que más se está vendiendo y como estaban diciendo Alicia, cuál es el que se va a vender. O sea, ya no se trata de ver qué fue lo que pasó, se trata de entender qué es lo que va a pasar. ¿Cuánto tiempo me va a durar un producto a la venta? ¿Cuál es su máximo? ¿Cuándo va a empezar a declinar? ¿Cuándo tengo que poner otro producto para sustituir ese? ¿Cómo tengo que reducir los tiempos en la entrega, los tiempos en el almacén? Es decir, el dato se empieza a convertir ya realmente en la esencia del negocio, en poder empezar a entender dónde están los márgenes y cómo puedo abrirlos. Entonces, cada vez las organizaciones están entendiendo esto. Ya no basta con operar bien, que eso es lo mínimo que tengo que hacer para estar vivo en este negocio. Ahora lo que tengo que hacer es entender muy bien el dato, lo que me está diciendo y lo que me dice no solamente hoy, sino en el futuro y cómo debo empezar a comportarme. Y esto, insisto, ya lo están entendiendo y ya no es necesario ir a vender un caso de negocio. Ya son los mismos directivos los que dicen, oye, ¿cómo abro en 5 puntos el margen? O en 3, porque eso significa miles de millones de euros, ¿vale? Entonces, eso es lo que estamos viendo desde Octopia, justamente. Has dicho una reflexión brillante. La verdad es que no podría estar más de acuerdo porque ciertamente yo he vivido una experiencia similar en retail y es verdad, es decir, el concepto margen, que no ocurre solamente en retail, pero en retail sí que es una realidad dolorosa, muchas veces no se tiene controlado. Es decir, hay tantos elementos que impactan en el margen de un producto que si no me lo he tomado en serio, si no lo he tratado con cuidado, no los estoy teniendo todos en cuenta a la hora de calcular ese margen. Y si yo no controlo el margen de un producto, no puedo pivotar sobre esos productos y sus márgenes para hacer push sobre unos o sobre otros. Con lo cual, va en línea con lo que decía Miriam, es decir, esto no va de tener el dato bien porque sí, esto va de que, como voy a vincularme a un KPI de mi negocio, uno de los principales KPIs, sin duda de dudas, es el margen. Y cuando además uno tiene una cartera de productos amplia, sí que puedes servir
productos a un cliente o recomendar productos en función de ese margen. Pero claro, si ese margen no está bien calculado porque tú no has podido trazarlo, pierdes efectividad. Pierdes efectividad y pierdes la pulsión del mercado y efectivamente va a impactar en las cifras finales de tu negocio. Muchísimas gracias, Vicente. Brillante, muy interesante. Gracias a ti. José Manuel, ¿qué nos cuentas en tu experiencia? Ya han salido temas importantes como el end-to-end de un proceso, conocer qué KPI es el importante para mi compañía para trabajar el dato en esa dirección. Ha salido el tema del margen. En tu experiencia, ¿dónde está el problema o la complejidad que hace que el dato no brille en una organización, que no se pueda utilizar? ¿Dónde están las reticencias? Pues la verdad es que voy a ser un poco original porque en realidad sería la combinación de lo que nos han dicho los tres. Porque Vicente ha hablado de que las compañías se empiezan a dar cuenta que la importancia ya reside en el dato, que operar es algo que es lo mínimo que tengo que hacer. A la vez Miriam nos dice que es importante convertirse en un data-driven company. O sea, primero entiendes que el dato es el negocio, luego te quieres convertir en una empresa orientada a ese dato, que es tu negocio, y luego te das cuenta de lo que nos decía Alicia, que miras hacia dentro de la compañía y es que tienes que transformarte tú, porque internamente no eres capaz de dar respuesta a esto que tú mismo te has puesto como necesidad, ¿no? Y es lo que nosotros estamos viendo. El acompañar a las empresas en la transición a la nube nos pone en una situación previa de consultoría, ¿no? Donde identificamos muy bien cuáles son los negocios de las compañías para ver qué es aquello que quieren llevar a la nube y cómo transformarlo. Entonces, en esa consultoría nos damos cuenta de esas dificultades que ellos mismos ven por la forma en la que las empresas han crecido. Porque en el retail es muy típico que una empresa, o por ejemplo estamos viendo ahora, ¿no? El otro día estaba hablando con un cliente nuestro que ha empezado en el mundo online y ahora está yendo al mundo físico y abriendo tiendas. Entonces, su estructura es bastante extraña porque está muy orientado al online, pero el intentar integrar estructuras de tiendas físicas tiene, por un lado, el e-commerce, por otro, todo lo que es el CRM de la tienda. Entonces, ha creado como un poco Frankenstein que ahora tiene que unificar, ¿no? Entonces, estas complejidades internas se vuelven una barrera muy importante a la hora de intentar aprovechar ese dato, porque no sabes muy bien de dónde cogerlo, cómo viene, te vienen diferentes formas. En la compañía, en algunas partes sí está muy orientada y en otras tienen muchos recelos. Necesitas encontrar esos sponsors que te ayuden, ¿no? Entonces, creo que es importante que las compañías se den cuenta que necesitan un apoyo en esto, ¿vale? Una empresa de retail, su negocio es el retail y es en lo que se tiene que centrar. Pero transformarse en una empresa orientada al dato y conseguir orientar todos sus procesos hacia la explotación del dato es algo que tienen que hacer con ayuda. Y si cuando se dan cuenta de este paso y se dan cuenta desde la dirección y sponsorizan esta transformación, es cuando todo esto puede cobrar sentido. Y es cuando de verdad pueden centrarse en transformar la compañía hacia un modelo muy orientado al dato que extraiga muy bien la formación de todas aquellas fuentes de datos que son relevantes para ellas, que algunas son digitales y otras no, y habrá que digitalizarlas, y luego generar todos esos informes y esos KPIs con esas métricas que son realmente relevantes para el negocio. Y ahí le podrán sacar partido al dato y llevarán un paso más allá a la operación, que es lo que contaba Vicente, ¿no? Ya no solo me dedico a la operación, ahora tengo un conocimiento absoluto de lo que pasa en mi compañía con una precisión tal que me pueda permitir adaptar esos márgenes, sobre todo en un negocio como es el retail, con márgenes tan ajustados y donde la competencia es tan feroz, ¿no? Entonces aquí es donde cobra vital importancia. Has puesto sobre la mesa un tema que es importante y además es delicado al mismo tiempo, ¿no? Que es este camino no se puede hacer, no lo puede hacer uno solo cuando uno es experto en lo suyo, ¿no? En su negocio, que es el retail. Entonces, tú ahí señalas, José Manuel, como criterio, es necesario que alguien te acompañe. No porque tú no lo puedas hacer, sino porque probablemente, para empezar, acortemos tiempos, ¿no? Si alguien que es especialista o experto en aspectos técnicos o tecnológicos va a poder acompañarte mejor y va a evitarte esas piedras en el camino. Tú puedes hacerlo internamente si tienes equipo técnico o tecnológico. La cuestión es que quizás lo menos malo que te ocurra es que tardes más tiempo, ¿no? Más que tiempo. no habrá otros problemas. Claro, no es nada recomendable. Además, puede provocar incluso que por hacer ese intento llegues a situaciones frustradas donde no llegues a sacarle el partido que esperabas porque no lo has hecho de la manera adecuada y descartes ese camino llegando a una situación de decir, oye, pues no es lo que yo esperaba, pero porque no lo has hecho adecuadamente, ¿no? Claro, claro. Bueno, yo conozco alguna empresa del sector que ha sufrido eso en sus carnes, ¿no? Proyectos que se alargan demasiado en el tiempo, proyectos que tienen que ver con tu transformación,
que van orientados a dar un mejor servicio o más rápido y que se han visto como, ¿no?, la bola de hámster, ¿no? Viendo que un proyecto que debería ser exitoso y en el que se ha invertido mucho tiempo y esfuerzo y dinero, que al final se prolonga y no consigue sacar a tiempo o a buen puerto esa transformación del on al off, del off al on, tienda online, click to call, en fin, cualquiera de los nuevos modos de servicio que está implementando el retail en sus canales. Íñigo, Encode seguro que tiene mucho que decirnos al respecto porque tenéis una dilatada experiencia en este ámbito, ¿no? Bueno, sí, a ver, yo creo que esto ya más de, por supuesto, que a través de Encode, pero ya de muchos años trabajando en el sector de retail, yo creo que todos los compañeros aquí en la mesa redonda lo han definido muy bien, ¿no? O sea, al final lo que estamos viendo es que los datos digitales se acumulan a un ritmo absolutamente exponencial. Y al final, pues eso, nos deja a todas las compañías, nos deja a nuestra disposición una cantidad de información sin precedentes, porque nunca hemos tenido en la historia humana tal volumen de datos, ¿no? Siempre se hablan de las 3 Vs, bueno, de hecho ya se hablan de las 5, ¿no? Del dato, ¿no? Del volumen, de la variedad, de la velocidad de todo ese dato, porque claro, todo ese dato al final lo tienes que ser capaz de cocinar de alguna manera, ¿no? Y ahí es donde nosotros creemos que realmente está el gran reto a día de hoy, que es que ese dato pues realmente esté dirigido a dar respuesta a la estrategia de la compañía, porque al final es verdad que hablamos de compañías, pues eso, ¿no? Ya ha salido, ¿no? Aquí, pues que data driven, ¿no? Y bueno, pues ¿qué significa, no? Data driven, al final es, pues, ¿qué quieres? ¿Quieres medir? ¿Quieres definir en tiempo real? Pues tanto cómo evoluciona el mercado, cómo van evolucionando y en función de eso cómo evolucionan tus propios consumidores. Quieres impulsar acciones personalizadas centradas en el consumidor en un momento concreto cuando estás realmente en relación con el consumidor. Entonces, bueno, yo creo que al final la complejidad de esto es, o el gran reto que tenemos a día de hoy es, primero, poder analizar todos esos datos adecuadamente para poderlos convertir en, bueno, pues en smart data, ¿no? O con información inteligente que luego que realmente tengan verdadero impacto en el negocio. Entonces yo creo que a día de hoy todavía las compañías efectivamente explotan el dato, pero les cuesta, ¿no? Necesitan ayuda en que expertos, digamos, en el sector les ayuden de alguna manera a incorporar ese dato a lo que sería la verdadera estrategia de negocio, ¿no? Da igual, da un poco, entre comillas, ¿no? Igual si realmente lo que están buscando es mejorar sus modelos relacionales o si lo que están buscando es, pues, mejorar determinado tipo de KPIs dentro de su modelo. Bueno, eso es lo que hay que definir, ¿no? Pero sí que tiene que estar ese dato directamente relacionado perdón, con la estrategia que realmente la compañía esté tratando de implantar, ¿no? Y vosotros que en Encode os dedicáis a digitalización de procesos de negocio, entiendo que en ocasiones os encontráis que no solo tenéis que digitalizar procesos de negocio, sino que en ocasiones hay datos de compañías, partes de datos, por ejemplo, se me ocurren temas de procesos de encuestación a clientes o procesos de levantamiento de quejas o incidencias que no son digitales, es decir, que están en formato papel y que previo a esa digitalización de algún proceso tenéis que remangaros y digitalizar lo previo. Va a redundar, Sí, claro. ese dato, ¿no? O sea, que Claro, también eso es uno de los problemas del camino también. Que en este mundo digital aún tenemos cosas analógicas en este aspecto. Eso es. Bueno, ahí hay una parte, como tú bien dices, que efectivamente primero tienes que entender, ¿no? Los famosos procesos muchas veces, ¿no? El ASIS, pues es el to be, ¿no? Es lo que tienes a día de hoy, cómo lo tienes, qué cantidad de información tienes, qué es lo que estás buscando, lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué es lo que estás buscando con esta estrategia de datos? ¿No estás queriendo entender mejor el viaje de tu cliente actual o lo que estás buscando, no sé, mejoras en el coste o en el costes de adquisición o en el valor de vida del cliente, o estás mejorando, qué es lo que buscas, ¿no? Pero sí que es verdad que primero hay una parte muy importante que es el análisis de lo que actualmente tienes para luego realmente cómo lo quieres aplicar a determinados procesos de negocio, que parte de automatización, obviamente aquí es donde la tecnología realmente estamos viendo que juega un papel fundamental, ¿no? Porque realmente, y más en retail, o sea, lo que vemos además que retail es un sector que es un terreno ideal para la generación de datos, ¿vale? Porque realmente la complejidad del ecosistema de retail
es enorme y hay infinitas posibilidades de captura de ese dato, con lo cual, bueno, pues una vez más, ¿no? el poder cocinar eso de forma que le permita a los clientes o en este caso a los retailers el poder gestionar y tomar decisiones de negocio, creemos que esto es básico. Escuchándoos a todos vuestras reflexiones, bueno, pues han aparecido temas como que es importante tener una sponsorización, que alguien, ¿no?, decida que esto es importante para una compañía y entonces aguas abajo se tomen decisiones. Y entre esas decisiones, bueno, pues Íñigo señalan, aparte de automatización, de automatizar procesos, cosas que también, por ejemplo, habéis mencionado el resto en la mesa. Hemos hablado de las complejidades internas que existen en las compañías a la hora de tomar decisiones, que el dato tiene que estar vinculado al negocio, que si no nos vinculamos a KPIs, entre ellos el margen, señalaba Vicente, esto va a hacer que perdamos fuerza en la organización y que finalmente esto no cristalice en una ayuda real al negocio. Pero quería retomar algo que apareció en la mesa al principio de nuestra conversación y que puso sobre ella Alicia, y es la figura de quién lleva la batuta con los datos, ¿no? Quién es el CDO, Chief Data Officer, el jefe del dato, quién es el responsable de un COE, de un centro de excelencia, en el caso de Alicia y Fujitsu. Y aquí la reflexión va para todos, y sí que me gustaría que pusiéramos blanco sobre negro sobre la necesidad de esta figura. Es decir, los modelos organizativos y las nuevas figuras que han aparecido en los organigramas, como mencionaba el CDO, siendo esa de data, ¿no?, del Chief Data Officer, o incluso de Digital, ¿no?, el Chief Digital Officer, se han ido creando, ¿no?, con el objetivo de centralizar responsabilidades en torno a activos, ya sean datos o ya sean activos digitales. ¿De acuerdo? Que eran responsabilidades que hasta hace poco tiempo estaban desperdigadas, ¿no?, por la organización en determinados departamentos, incluso había duplicidades, y esto al final lo que en su momento provocaba es que cada departamento cocinara el propio uso de los datos que generaban su departamento, y entonces aquí entrábamos en la guerra de qué departamentos estaban más preparados que otros para trabajar con sus datos y sacar valor a esos datos. Pero ahora lo que nos encontramos es que fruto de esa centralización en una única persona, con esa responsabilidad, lo que está ocurriendo o puede estar ocurriendo es que haya un cierto desapego por parte de la organización, porque piensen que la obligación ya no es suya y que el problema de tener los datos de la compañía disponibles para ser utilizados ya no es suyo. Es un tema de ese famoso CDO. Claro, separar los datos de los problemas de negocio ya hemos visto que nos ha hecho, que hace perder a una organización la razón de ser del mismo, ¿no? Hace perder el foco y hace perder fuerza. Pero al mismo tiempo sí que es necesario crear esas figuras centralizadas o centralizadoras, porque van a garantizar ese buen gobierno y ese uso transversal de los datos. Ahí quisiera conocer vuestra opinión sobre cómo de necesaria ha sido esa figura, qué ventajas ha traído sobre la mesa. Quizás opinemos o opinéis que no es necesaria esa figura si lo que tenemos delante de nosotros es una empresa data-driven, ¿no? Y cómo obliga o no obliga esto a las distintas áreas de negocio a trabajar el tema de la corresponsabilidad. ¿Es o no necesario el CDO? Si es necesario, ¿qué rol juegan las áreas? ¿Son corresponsables de algo o no son responsables ya de nada porque ha pasado el papel y la relevancia a otros hombros? ¿Cómo lo veis desde vuestra perspectiva? Si os parece, empezamos esta vez por Íñigo, al que hemos dejado en último lugar en la última ronda. Íñigo, ¿tú cómo lo estás viviendo? ¿O cómo lo ven tus clientes? ¿Cómo lo viven? ¿Qué te estás encontrando? Bueno, para empezar, hablamos del Chief Data Officer y los Chief Data Officer ya existían al principio del 2000, de la era de los 2000. Ya se hablaba, obviamente, su función era un poco diferente, pero a ver, sí, lo que sí que está claro es que si hay una postura general del mercado que todo el mundo entiende que efectivamente las compañías a día de hoy el dato se ha convertido en una parte fundamental. Luego, lo que sí que está claro es que alguien tiene que gestionar de alguna manera o centralizar esa visión transversal de datos dentro de la compañía. Si es el Chief Data Officer o es el Chief Digital Officer o es lo que sea, ¿no? Pero sí que tiene que haber claramente una persona que organice transversalmente el dato a través de la organización. También claramente por
por un tema que ha comentado Alicia al principio, ¿no? Es el tema de la sponsorización. Yo creo que todos los que estamos metidos en este tipo de proyectos, al final nos damos cuenta que muchas veces el cliente más complejo es el cliente interno. Es decir, todo este tipo de proyectos muchas veces cuesta mucho ponerlos en marcha porque no se entienden bien dentro de la organización, aunque el concepto, digamos, estratégico de la necesidad de ese dato es importante. Entonces, una vez digamos que sí que yo creo que sí que está claro que primero tiene que haber una persona concretamente que gestione el dato de forma transversal en la organización. Tiene que tener claramente, una vez más, ¿no? Orientado a unos objetivos estratégicos de la compañía, bien sea performance de la compañía, bien sea perdón, la búsqueda de, pues, no sé, de mejoras desde el punto de vista competitivas, pero sí que al final yo creo que tiene que cumplir objetivos muy claros, ¿no? Primero es la democratización del dato, entendida como darle accesibilidad a todo el mundo en cuanto a esa información. Automatización ya hemos hablado, pero sobre todo por el volumen que genera, el que también permita colaboración a través de ese dato, ¿no? Que el dato sea colaborativo, que ayude, que también ha salido el tema, ¿no? A los procesos un poco end-to-end de la compañía, el diseño de esos procesos y sobre todo a lo que es el propio gobierno del dato, ¿no? El estar seguro que el dato que se está gestionando es el mismo para toda la organización y que realmente está, digamos, perfectamente estructurado y es válido, ¿no? Que es otro tema que probablemente nos da tiempo a hablar hoy en la mesa redonda. Bueno, le estamos atribuyendo a ese CDO, o como quiera que se llame, una serie de competencias que son muy relevantes. Transversalidad, sponsorización, correcto uso, tecnológicamente disponible. Tiene mucha responsabilidad sobre sus hombros, ¿no? O en su área de competencia. José Manuel, desde Evolutio, vosotros, no sé si en vuestra compañía disponéis de esa figura, si es necesaria, o si os la estáis encontrando cuando dais servicio a clientes en ese viaje a la nube. Sí, en realidad, un poco lo que decía Íñigo, ¿no? Llamémoslo como queramos, pero al final, si quieres que las cosas sucedan, tiene que haber alguien que se responsabilice y se haga cargo de que eso llegue a buen puerto, ¿no? Y lo sponsorice dentro de las compañías. Hace poco tuvimos el evento de empresa donde invitamos clientes a hablar con a los empleados de Evolutio y tal, y justo uno de los clientes que vino hablaba de este tema y aunque parece muy llano, pero en su parte de call center decía que ellos bien podían obligar a sus trabajadores a rellenar ciertos datos que eran importantes para el negocio y que hiciesen esas preguntas a los clientes que llamaban, pero les era mucho más útil dar unas formaciones para que entendiesen la importancia de rellenar esos datos. Y cuando los propios trabajadores entendían la importancia de lo que estaban haciendo, le daban valor y lo hacían, ¿no? Y conseguían que esos formularios se rellenasen con un porcentaje mucho más alto que si simplemente era de modo impositivo, ¿no? Pues esto es un poco lo que tiene que pasar. Alguien dentro de la compañía, llámese CDO, llámese como sea, tiene que ser la persona que entienda la importancia de este movimiento, de este cambio, de esta transformación interna. Y ser quien internamente se responsabilice ya no solo de que se produzca ese cambio, sino de inculcar esa filosofía y que toda la compañía tenga esa mentalidad, también es responsabilidad suya. Y de coger transversalmente todas las áreas de la compañía e involucrarlas, ¿no? Subirlas en este barco. Porque si no se hace así, va a ser imposible. Así es lo que decía Íñigo, ¿no? El cliente interno es que es muy complicado porque puedes llegarte a encontrar con gente que tenga miedo a esto, miedo al dato, porque piense que el dato va a quitarle relevancia a su puesto de trabajo. Si él es una persona que normalmente ha tenido mucho peso en las decisiones de la compañía, porque se entiende que su conocimiento es muy profundo y cuando él dice, oye, tenemos que ir en este sentido o entiendo que el mercado va en este otro sentido, tiene mucho peso, puede encontrarse en una situación que dice, un momento, ahora todos estos datos van a aportar una información, van a hacer unas predicciones, va a haber unos modelos, ¿dónde queda mi opinión, ¿no? ¿Dónde queda mi rol dentro de la compañía? Y eso nos lo encontramos mucho. Y esa gente tiene que entender que los datos vienen a apoyarles, no a eliminarles, ¿no? Es un poco cuando Alicia ha sacado antes a colación el tema de tú tienes el histórico de datos, pero de repente viene una guerra, viene una pandemia, viene una parálisis del transporte, ¿no? Y genera unos nuevos entornos de los que no tienes referencia, ahí los expertos cobran vital relevancia. Entonces, ese equilibrio entre el dato y los expertos y esa convivencia son muy importantes dentro de las empresas. Y que haya una persona transversalmente que inculca esta filosofía y que hace que
estos proyectos se desplieguen con mucha más facilidad, son los que pueden hacer que un proyecto tenga éxito frente a una empresa en la que el mismo proyecto vaya a pique y fracase, porque no hay nadie impulsando el proyecto internamente y adaptando a la empresa para absorber este tipo de cambio. Yo creo que una de las cosas que me llama más la atención en lo que nos has compartido, José Manuel, es el concepto de resistencia interna, ¿no? Que no salió cuando hablábamos sobre la complejidad a la hora de usar el dato, pero que realmente si la compañía no se lo cree, si no hay un sponsor, puede que internamente estemos tirando piedras sobre nuestro propio tejado, es decir, ¿no? Totalmente. Es no estamos cuidando el dato. Como el ejemplo del cliente que te contaba, que decía, oye, si yo impongo a mis operadores de telefonía qué campos tienen que rellenar en los formularios cada vez que llaman, el éxito es muy bajo. Pero cuando les hago partícipes de la importancia que tiene que se rellene, lo entienden y entonces sube mucho el porcentaje de relleno de esos datos, ¿no? Pues esto es lo mismo a escala empresa. Si la empresa entiende la importancia del cambio, se suman al tren y va el cambio de adelante. Si no lo entienden, van a generar una resistencia interna que va a tirar por tierra todo el proyecto. Vicente, en el caso de Octopia, yo creo que esta resistencia, por la naturaleza de vuestro negocio, yo creo que no existe. O bueno, a lo mejor en el bagaje habéis encontrado algún problema en el camino. ¿Vosotros cómo vivís el rol de la figura de este CDO? Bueno, nosotros vemos que este rol cada vez empieza a cobrar más importancia. Te voy a explicar un poco. Antes, esta figura de entregar reportes venía del área de IT, ¿no? Entonces estábamos ahí entregando reportes. Después evolucionó a los data warehouse, porque la información quería y el negocio necesitaba más información. Entonces se empezó a generar un perfil técnico para entender cómo procesar esa información. Y después en las reuniones te preguntaban, bueno, ya tengo la información, ¿y qué significa? ¿No? ¿Qué significa tener un punto de reorden cada 15 días, ¿no? O cada 3 semanas. Y entonces ahí es donde comienza a tener una relevancia este rol, que además ya empieza a ser un rol mixto, que eso es lo más interesante de todo esto. O sea, es una persona que entiende de sistemas, que entiende de procesamiento y de cómo empezar a procesar y entregar rápidamente la información, pero que también entiende del negocio y del impacto del negocio. Y no solamente analiza, sino propone. Esto que te estaba comentando hace un segundo de los puntos de reorden, por ejemplo, de algún producto, pues es vital, ¿no? Y puedes tener ahí unas operaciones y unas eficiencias operativas y de negocio muy importantes. Entonces, un rol que con el tiempo, además de que se ha venido sofisticando, ha venido entregando cada vez más valor a los clientes y a su propio negocio. Entonces, lo que hemos visto es que aquellas empresas que ya se tomaron en serio el procesamiento de datos, que han puesto una persona especialista, no nada más en procesamiento de términos de información, sino que entiende también de negocio y empiezan a tener todas las herramientas de cómputo necesarias, empiezan a tener impresionantes resultados y muy a corto plazo, que además eso es muy interesante. O sea, no tienes que esperarte a que sean proyectos de 2 años o 3 años a ver qué es lo que pasa, sino que empiezan a tener estos pequeños resultados y va creciendo. El rol, desde nuestro punto de vista, es fundamental y está ofreciendo muchos cambios a estas empresas. Has destacado algo que me ha parecido precioso, porque has dicho, oye, hemos pasado de tener un rol más reactivo a tener un rol más proactivo y ya no solamente te ofrezco un reporte, ¿no? Que fue como el origen de todo esto, sino que lo analizo y lo interpreto para ti y te hago sugerencias porque estoy pegado a negocio. De nuevo sale negocio en la ecuación y aquí este cambio ha sido un cambio cuántico, es decir, hemos pasado, los que nos dedicamos al mundo del dato, a ser perfiles reactivos a los que se les solicitaba alguna forma de consumir datos, un reporte, un cuadro de mandos, un informe, a ser personas que participan de la estrategia y la decisión de una compañía porque saben interpretar un dato, porque conocen ese negocio. Es algo realmente que siempre ha sido así, pero que las compañías no siempre han visto y la gente que nos dedicamos al mundo del dato éramos los raros, a los que tenían en la planta -1 y los sacaban únicamente para el comité de dirección para que explicaran un informe y luego nos volvían otra vez a esconder, ¿no? Bueno, pero más aparte sí que es verdad que esto que apuntas es la clave de pasar a ser un gestor de datos a ser un CDO. Esa es realmente para mí también
en mi experiencia, definición importante, el que somos parte de la decisión. Miriam, en Estivo, ¿cómo estáis viviendo o cómo comprendéis la figura de este CDO? ¿Es relevante? ¿Sigue habiendo compañías que no tienen este perfil y que lo necesitan a vuestro juicio? La mayor parte de las compañías están teniendo estas figuras y de hecho estas figuras son absolutamente necesarias. Al final, cuando tú quieres imprimir importancia a un tema y trasladar el mensaje a toda la organización, tienes que crear esas figuras. Igualmente que ahora se está empezando a ver los anuncios de esta compañía ha nombrado a su Chief Metaverse Officer porque el metaverso empieza a ser importante, bueno, pues años atrás empezaron a aparecer estas figuras que a veces es el responsable del dato, a veces está integrado en lo que es el Chief Digital Officer, pero para dar ese mensaje de relevancia a la organización, ligado con el tema de sponsorización que comentábamos antes. Al final esto supone un cambio para las organizaciones y un cambio que hay que señalizarlo de muchas formas, ¿no? Entonces, estas figuras siguen siendo importantes, siguen siendo muy importantes. Y yo creo que a día de hoy tienen dos roles fundamentales. El primero es simplificar. Y permíteme que me explique en este sentido, ¿no? Porque, claro, los modelos de negocio son cada vez más complejos. Las soluciones tecnológicas son cada vez más diversas. Hay soluciones para mejorar tus capacidades analíticas en el ámbito de supply chain, para ser más potente en la segmentación de tus clientes, en la generación de mensajes personalizados, en hacer campañas mucho más precisas para tus audiencias. Hay una proliferación de soluciones brutales, de soluciones que consumen los datos. Y es una tendencia natural que los responsables de negocio intenten mejorar la calidad de sus procesos incorporando soluciones tecnológicas, porque la tecnología está para eso. Pero al mismo tiempo hay que hacer un esfuerzo de simplificación, porque si no, lo que conseguimos es crear un espagueti brutal en la gestión de los procesos. Entonces, estas figuras tienen que hacer un esfuerzo de simplificación en la arquitectura de datos y ser muy conscientes de que tienen que crear una centralización en la gestión del dato de manera que sea mucho más fácil consumir ese dato por parte de las diferentes aplicaciones que van a atacar ese dato. ¿Por qué? Porque queremos ser ágiles. Comentaba Alicia al principio, los históricos no valen. Y tiene toda la razón y mucha razón. De hecho, si escuchas a expertos en el ámbito de la cadena de suministro hablar de cómo gestionar nuestras cadenas de suministro a día de hoy con un nivel de incertidumbre tan amplio, lo que dicen es que la inversión que se hacía antes en hacer un buen plan, un plan magnífico, un plan solvente que luego se ejecutaba, ahora hay que habilitar mecanismos de reacción. ¿Por qué? Porque los planes tienen muy poca validez en este contexto de incertidumbre. Entonces, para ser capaz de tener esa agilidad de reacción, tienes que tener una muy buena base de datos. Para tener una muy buena base de datos hay que tenerla centralizada y lo más sencilla posible, para poder explotarla de forma rápida y de forma ágil. Eso pasa por la gestión de escenarios, por el hecho de ser capaz de tomar decisiones de forma mucho más rápida, analizando todas las dimensiones del proceso en toda su complejidad. Entonces, esta figura, y ya cierro, súper importante y tiene que permitir a las organizaciones, por un lado, reducir su complejidad en la gestión del dato y ganar agilidad. Sublime, me ha encantado la importancia que tiene el CDO a la hora de gestionar la incertidumbre, porque efectivamente es uno de los usos que ahora valoraríamos más o valorarían más las empresas que no han trabajado de forma incansable en el mundo del dato, en todo lo que significa. Es decir, ahora que existe la incertidumbre, echamos en falta, ¿no?, a alguien que nos ayude a tomar decisiones ágiles basadas en la certeza de mi negocio y del dato de mi negocio. Gracias por tu aportación, Miriam. Alicia, llevo como un montón de minutos esperando a preguntarte esto. CDO, Centro de Excelencia, ha salido en la conversación en varias ocasiones que hace falta un sponsor. Y se ha señalado como que el CDO es ese sponsor. Pero yo me he quedado con la sensación en tu intervención anterior de que para ti o para Fujitsu o en tu experiencia, el sponsor viene de arriba.
sea, necesitamos el sponsorship de más arriba, ¿no? De esa posición de el CEO de una compañía, el comité de dirección. ¿Qué opinas sobre la figura de sponsorización? ¿Es un rol del CDO o es un rol del CDO compartido con otras figuras que también tienen un peso importante en la organización? ¿Qué es lo que tú vives desde el Centro de Excelencia de Fujitsu? Vale, o sea, tengo como dos visiones, porque por un lado somos el Centro de Excelencia de Data Intelligence, con lo cual le prestamos servicios alrededor del dato a nuestros clientes, a otras compañías, y ahí tengo una visión que me la aportan los clientes, y ahora os voy a contar el modelo que para mí mejor está funcionando. Pero es que igual que en la respuesta anterior, depende tanto del cliente, del punto de madurez en el que está, pero os lo quiero compartir. Y por otro lado, Fujitsu como compañía, que también es una organización que tiene que estar basada en los datos para tomar las mejores decisiones y que tiene su oficina del dato, su CDO, y que es el presidente de Fujitsu. El mismísimo Takahito Tokita es nuestro CDO. O sea, que nosotros internamente, mirad qué importante vemos que esto esté sponsorizado por el más alto nivel, ¿vale? Pero bueno, al final, como centro de excelencia de Data Intelligence, ¿qué vemos en los clientes que está funcionando? Un poco lo mismo que están comentando todos los compañeros, ¿no? O sea, la figura de oficina transversal que unifica sinergias, que asegura que el dato es de calidad, que asegura que es seguro, ¿no? La redundancia, tiene que existir. ¿Cuánta responsabilidad tiene esa oficina transversal? Yo creo que el equilibrio, en el equilibrio que encuentres entre el negocio y la tecnología está la virtud. Hay una empresa con la que trabajamos que para mí es puntera en el uso de los datos para tomar decisiones, que se dedica, es una empresa de seguridad, ¿vale? Gestiona alarmas, dispositivos de alarmas en hogares, comercios, etcétera, que tiene un modelo que vosotros muchos sois consultores y sabéis que nosotros aprendemos de los clientes y luego asesoramos a otros clientes en función de lo que hemos aprendido, ¿no? O sea, no nacemos sabiendo qué es lo mejor y me parece que funciona fantástico. Evolucionan de la oficina de Business Intelligence, ¿no? Como apuntaba Íñigo, que al final este rol ha existido siempre, pero en un momento dado ven que empiezan a utilizar herramientas de autoservicio y que su figura de llevar informes al comité, como decías tú misma, Raquel, pues que se están quedando sin una función útil, ¿no? Decía Miriam, también hay que ser útil. Pues sí, sí. Entonces buscan ofrecer toda la capa de gobierno. Entonces todo lo que es calidad del dato, seguridad del dato, gobierna el dato, está centralizado en esta oficina, que depende de IT, ¿vale? Que esto es otro diálogo, si debe depender de IT o no. Y le está sirviendo el dato a las herramientas de autoservicio que llevan los negocios. Y entonces empiezan a contratar data scientists desde los propios negocios. Y pues se está generando un modelo desde el negocio de marketing para calcular cuándo se agota la batería de una alarma, porque así te llaman desde comercial y te ofrecen un dispositivo que la batería dura más, y se está generando el mismo modelo para ver cuándo acaba la batería de un dispositivo desde operaciones, porque quieren hacer la planificación de los técnicos de campo, cuándo enviarlos, ¿no?, a los distintos hogares para cambiar la batería. Y puede que estén usando hasta datos diferentes, ¿no? Y se están perdiendo toda la evolución del dato, ¿no? O sea, el uso de la inteligencia artificial, de los modelos de Machine Learning. Y ahí montan la oficina de MLOps, que me parece fantástico, porque están asegurando que los negocios son los que lideran, digamos, el propósito del modelo, lideran el propósito, pero ellos, por un lado, les sirven el dato, se aseguran que si un modelo ya se está operativizando en otro negocio, simplemente lo integran con las aplicaciones de este nuevo negocio, o sea, aprovechan sinergias y luego auditan que el propósito con el que se hizo ese modelo sigue cumpliendo su misión, porque los datos de entrada cambian, porque imagínate que has hecho un modelo para evitar determinado fraude, pues estás evitando ese fraude, ahora tienes que buscar otro fraude, ¿no? O sea, digamos que todo esto tiene que evolucionar. El mantenimiento que llamábamos antes, ¿no? Lo que pasa es que es un mantenimiento más complejo.
Y bueno, se asegura un poco el primer punto, ¿no?, que comentabas, de por qué no se están operativizando los modelos. Se puede traducir así un poco la pregunta, ¿por qué no están yendo a más? Bueno, pues con una oficina de MLOps yo he visto que se resuelve este tema, porque aseguran que ese modelito que ha hecho el Data Scientist, que sabe mucho de negocio, porque está mano a mano con el negocio, se integra con las aplicaciones de verdad, ¿no? Y se sigue utilizando. Bueno, has dicho algo que es la primera vez que sale en la conversación. Me parece tremendamente útil, y es que en el ejemplo que comentabas, bueno, esa oficina del CDO con el CDO a su cabeza depende de tecnología, que bueno, puede ser una más de las fórmulas, pero me ha gustado mucho la idea de que además reutilizan el conocimiento de la compañía y hacen que cualquier área de la compañía se beneficie. Que esto, que teóricamente siempre es algo que es competencia del CDO, en este caso es una realidad. Decías, oye, si hay un área que utiliza los datos para entrenar una solución analítica que me resuelva un problema, si eso ha funcionado, pues se comparte con el resto de la organización para que otros puedan reutilizarlo. Esto, que es algo de sentido común, realmente yo no lo he visto implantado en muchas organizaciones, con lo cual, desde aquí, la verdad es que felicitaría, ¿no?, a ese cliente vuestro, pero por otro lado, tu aportación es muy importante para cerrar lo que son las competencias de ese CDO, que puede depender de quien dependa, pero tiene que asegurar la transversalidad hasta el punto de que se reutilicen los activos de la compañía. Porque esto, aparte que facilita las sinergias, recorta los tiempos de respuesta de cada uno de esos departamentos, que en el fondo redunda en una mejora de la cuenta de resultados de la compañía, porque reducimos costes o eficientamos procesos que redundan en márgenes de la compañía o en un incremento de ingresos. Me ha gustado mucho. Bueno, y luego el hecho de que en tu compañía en concreto ese CDO sea el presidente, es la primera vez que lo veo, me parece algo brillante. También no es fácil que ocurra, porque para ser el CDO, bueno, pues tienes que tener un bagaje, que obviamente en vuestro caso ocurre, pero que honestamente es la primera vez que me lo encuentro. Mis felicitaciones para Fujitsu. Esto, a personas como yo que nos dedicamos al mundo del datos, hace que Fujitsu ahora se reposicione en mi marco mental, ¿no? De empresa puntera, ¿no? Y que mira hacia el futuro y no... y viaja con un equipaje ligero. Me ha gustado mucho. Muchas gracias por compartirlo con nosotros, Alicia. Estamos llegando ya a la parte final de nuestra mesa, nuestra charla café. Siempre nos quedamos cortos. Hoy más que nunca me está resultando delicioso hablar con vosotros, porque realmente estáis aportando cosas muy frescas a la conversación, ¿no? Para cerrar esto, si pensamos en cuáles son las exigencias del mercado sobre lo que se nos pide a los retailers, ¿no? Parece como que la capacidad de distribución cada vez más ágil y veloz está sobre el tapete, ¿no? Ser rápidos en distribuir nuestros productos y de ofrecer nuestros servicios. Pero ya no solamente es la agilidad, sino que esa manera de distribuir sea sostenible. Además, consigamos esa personalización, es decir, consigamos que cuando servimos un producto o un servicio a un cliente se vea reflejado, vea que lo estamos haciendo de una manera específica para él, que se sienta sujeto, actor principal de la película, ¿no? Pero además, en esa distribución se exige que internamente la compañía haya sido capaz de optimizar esa cadena de suministro, porque eso redunda en los tiempos de ejecución, por ejemplo, y en el coste de poner en producción esa cadena. Claro, aquí las áreas de negocio y de tecnología se están viendo empujadas a que tienen que priorizar proyectos, que todos ellos son grandes consumidores de datos, pero que no todos ellos están igualmente ordenados. En vuestra opinión, ¿cuáles deben ser entonces las mejores prácticas para gestionar todas estas implicaciones que se están atribuyendo a la cadena de distribución? Es decir, ¿cómo gestionamos y cómo le ponemos una prioridad a la sostenibilidad, la personalización, optimizar mi cadena, eficientarla? ¿Dónde ponemos el foco? Porque
todo ello es importante, pero no se puede acometer todo al mismo tiempo. ¿Cuáles deben ser o cuáles son las mejores prácticas en base a lo que vosotros estáis viendo? Por romper un poco el orden de participación, Miriam, cuéntanos desde Estivo, ¿qué recomendáis? ¿Dónde debe poner el foco un cliente en nuestro sector? Pregunta difícil porque cada cliente a veces es un mundo, ¿no? Y Vicente comentaba un tema antes que es los márgenes, muchas veces te marca un poco las prioridades, ¿no? Y el modelo de negocio en el que estás compitiendo también. Pero yo creo, y voy a ser muy simplista en esta respuesta, que hay que empezar por el principio. Y el principio es construir una buena base de tus datos clave de negocio. Cuando digo una buena base, estoy hablando de acceso centralizado, simplificar esos modelos simplificados, buenas prácticas de gobierno, entender que la construcción y el enriquecimiento del dato no es solamente una labor interna de las compañías, sino que hay que contar con los partners de negocio fundamentalmente los proveedores, pero también otras empresas colaboradoras con las que tú tienes actividades comerciales. Y aquí es verdad que la realidad de nuestros retailers es que cada vez las cadenas de valor son más complejas y, por lo tanto, la integración y la comunicación entre los partners es absolutamente fundamental. Entonces, esa base tiene que pasar por tener ordenado esos datos básicos, tenerlos orquestados de manera adecuada y gobernados, centralizados para que el acceso a ellos sea mucho más fácil y mucho más eficiente, dotar de capacidad de escalabilidad sencilla, porque aquí las necesidades de acceder a datos y de integrar datos van a ser cada vez mayores, con lo cual tienes que tener unas capacidades de escalar razonablemente sencillas. Y a partir de ahí, a mí hay una pieza fundamental que creo que va a ser cada vez más importante y es el ser capaces de ir incorporando componentes cognitivos de inteligencia artificial en diferentes acepciones para automatizar determinados procesos, para simplificar determinadas validaciones, para sustituir el elemento humano en aquellos ámbitos que sean más fáciles, para concentrar precisamente el elemento humano en la gestión del dato, en la toma de decisiones y a partir de ahí ir atacando a los principales procesos, ¿no? Os comentaba antes la cadena de suministro, que es absolutamente crítica, está siendo absolutamente crítica a día de hoy en un contexto de una inflación tan disparada como tenemos en la mayoría de los mercados. El control del coste de las operaciones es fundamental porque no vas a poder impactar en precio todo ese coste que estás recibiendo en tus materias primas y en tus procesos core. Entonces, hay que trabajar muy bien la eficiencia de las operaciones y, por supuesto, la dimensión del cliente también es fundamental. Pero yo empezaría por la base para poder construir de manera solvente y de manera eficiente, para que al final resulte más fácil y más rápido los siguientes pasos. Complicado, ¿verdad? Responder a dónde poner el foco cuando el foco está en abierto. Vicente, desde Octopia, ¿cómo sugerís priorizar? ¿Dónde ponemos el foco en esta parte? Mira, como yo coincido con lo que decía Miriam, es muy complicado. De entrada, esta parte tiene principio, pero no tiene fin. Eso es lo primero que hay que entender, ¿no? Un CDO y el manejo de los datos siempre va a tener muchas cosas que hacer. Y hay que enfocarnos principalmente en dos aspectos, en el cliente y en el negocio. Esas tienen que ser las prioridades iniciales, el cliente y el negocio. ¿Cómo entiendo a mi cliente? No hemos tocado el tema, pero la omnicanalidad empieza también a ofrecer una complejidad todavía mayor de lo que es el procesamiento del dato, ¿no? Un cliente puede comprar por internet, por la tienda, por diferentes lados. Y la operación. Entonces, teniendo estos dos grandes motores por los cuales se mueve absolutamente toda la relación, por ahí hay que manejar las prioridades y preguntarnos, ¿cuál es la actividad que mayor impacto va a tener para entender a mi cliente y servir al cliente? ¿Y cuál es la actividad
que va a tener mayor impacto para entender y optimizar mi operación. Teniendo eso en cuenta, podemos ya empezar a tener diferentes matices. Oye, ¿cuánto me cuesta tener ese dato? ¿Cuánto me cuesta tener el resultado? Y empezar a plantear los famosos quick hits, ¿no? Porque puedo ver cuáles son los que me cuestan menos y puedo yo empezar a entregar más rápido. Y ahí es donde la rueda empieza a girar de una forma mucho más armoniosa. Pero yo empezaría así justamente. Cliente, operación, quick hits. Y de por ahí ya empezar a seguir todo lo demás. Entendiendo que esto nunca acaba, ¿eh? Nunca acaba. Cierto, eso ha sido sublime, ¿sabes? La puntuación, es verdad. Sabemos por dónde empezar, pero no sabemos dónde terminar esto. De momento tenemos en la mesa que la base es el dato, es decir, que no podemos pensar en optimizar la cadena de distribución sin tener esa parte bien asentada. Vicente dice, oye, sí, pero sobre eso pensemos en cliente y en la operación, qué aporta qué y qué podemos hacer para dar mejor servicio. Y entonces, encontrar esos quick wins. José Manuel, ¿cómo hacemos sobre lo que han ya puesto sobre la mesa Miriam y Vicente? La reflexión de Evolutio. ¿Estás de acuerdo? ¿Algún matiz? ¿Añadirías algo a la ecuación? Sí, totalmente de acuerdo. Aquí además es importante, que ya lo comentaba antes Miriam, la madurez de la compañía con la que estamos, ¿no? Un poco en qué estadio se encuentra en toda esta transición hacia una compañía donde el dato es lo que lo mueve todo, ¿no? Y un poco ligado a la reflexión de Vicente en cuanto a la operación, que la operación se da por hecho que tiene que estar bien y es el mínimo. Aquí, un poco uniendo esas dos filosofías, lo importante es que cuando te sientes tú como empresa reflexionando hacia adentro para cómo abordar esta cantidad de retos que se presentan delante mía, ¿no? Que así visto a lo grande parece inabarcable. Y hay que ir a esos quick wins que comentaba Vicente, ¿no? Eso que me puede traer rápidamente retornos de inversión y que son abarcables. Es importante que hagan ese análisis de dónde se encuentran respecto al mercado. Al final, el marketing es importante, pero el marketing no va a poder ocultar una realidad de operación que hay detrás de eso, ¿no? Es como la reflexión esta de puedes engañar a pocos mucho tiempo o a muchos durante poco tiempo, pero nunca a muchos mucho tiempo. Entonces necesitas conocer exactamente cómo te encuentras respecto a tu competencia y analizarte y decir, oye, yo es que soy menos eficiente que este, o él es capaz de poner en tienda productos mucho más rápido que yo, o llega el cliente mejor, o sus cadenas de suministro están mejor hechas, ¿no? Entonces, intentar entender qué es aquello que te está poniendo a ti detrás en el mercado y qué necesitas hacer para posicionarte como líder, ¿no? En esos famosos cuadrantes donde tú te ubicas, tus fortalezas, debilidades y ver dónde estás respecto a la competencia. Y haciendo ese análisis podrás entender a ti como empresa y en función de tu estado de madurez y de la competencia de tu entorno, cuáles son los puntos donde rápidamente necesitas mejorar para meter esos quick wins que decía Vicente que van a tener un mayor impacto en tu negocio respecto a tu competencia. Y una vez teniendo eso identificado, decir, vale, pues si esto es lo que primero quiero acometer, porque es lo que más rápido me va a posicionar y donde veo más flaquezas y puedo tener un retorno de inversión más rápido, ahí ya empezamos esa fase de análisis de cómo lo abordo. Coger esos pequeños casos de uso abordables que me permitan ese retorno de inversión rápido y que me metan en esa rueda. Lo que decía Vicente, esto no tiene fin, efectivamente, pero de alguna manera entras ya en esa rueda y además esa rueda es una espiral de mejora continua en realidad, con lo cual vas a ver cómo generando ese caso de uso, ahí mejora, eso te va a impulsar a un caso de uso aún mayor que te va a traer aún más beneficios y te vas a encontrar en esa espiral virtuosa donde cuantas más vueltas das a la espiral aún estás en una mejor posición, ¿no? Y esto va a llegar a un punto en el que ya no son las compañías con un mejor producto las que ganan, son las compañías con una mejor operación las que ganan. Aquellas que son más eficientes, las que ponen el producto más rápido, las que aciertan con el producto que más quiere el cliente porque conocen mejor al cliente. Esas son las que van a ganar. Ya no es tan importante el producto en sí, que lo es, pero es mucho más importante el conocimiento que tienes de tu entorno, del cliente y de la operación para llegar con éxito en el momento adecuado con el producto adecuado. Y eso solo te lo puede dar el dato. Has añadido, ¿no? Un ingrediente más, que es la competencia del entorno, ¿no? Oye, volvemos a insistir, no hay una receta única, lo habéis dicho todos ya, depende de la madurez de cada cliente, pero es verdad que sobre la base, que es el dato que ya apuntaba Miriam, más entender cliente y operación, tú añades el hecho de tener en cuenta cuál es la competencia que más te está acuciando en el entorno. Y en base a eso, ya establecer, ¿no? tus próximos pasos y esos quick wins. Pero en el corazón de todo o en la base de todo, tener el dato bien.
porque sin él no podrás ejecutar el resto de iteraciones. Íñigo, ¿algo más que poner en este tapete sobre cómo trabajar esa eficiencia o eficientar esa cadena de suministro, esa cadena de distribución, dado los últimos acontecimientos? Se hace como muy necesario, ¿no?, tratar ese tema hoy. Sí, bueno, es difícil porque yo creo que como todas las aportaciones son fantásticas, pues difícil. Pero bueno, yo sí que creo que si tengo que recomendar dónde poner el foco, yo pondría un poco cómo estructurar todo este proceso dentro de lo que sería de alguna manera la cadena de valor del dato, ¿no? Entonces, de alguna manera es desde dónde estoy adquiriendo hoy a día de hoy el dato y las fuentes por las que estoy adquiriendo. Yo creo que ahí hay un tema que hemos tocado un poco por encima, pero también es la capacidad a día de hoy de identificar unívocamente al cliente. Yo creo que esto es también algo que es complejo, porque el cliente al final nos ataca, también hemos comentado algo por encima, no solo la unicanalidad, nos ataca por infinitos puntos de contacto, pero bueno, de alguna manera es desde dónde adquirimos el dato. Luego la siguiente pata sería cómo analizamos ese dato. Hoy a día de hoy, pues, qué tipo de procesos o de tecnologías, o si utilizamos efectivamente temas de inteligencia artificial, de machine learning o de lo que sea, ¿no? Pero cómo vamos a analizar ese dato, cuál es que también ha salido hoy, ¿no? Cuál es lo que llaman, ¿no?, la curación del dato, la validación de ese dato, el conseguir que ese dato realmente, la calidad de ese dato sea excelente, dónde lo vamos a guardar ese dato, ¿no? Esto era de ese volumen ingente de datos y ahí pues obviamente se abren también los modelos de cloud, ¿no? Que aquí todos trabajamos obviamente por el volumen que se genera y por último el uso que vamos a dar de ese dato desde el punto de vista de negocio. Entonces, adquisición, análisis, gestión o validación de ese dato, dónde lo vamos a guardar y cómo lo vamos a usar, ¿no? Yo creo que esa es la base, pero claro, o sea, esto es el PowerPoint lo sujeta, los extiende todo, ¿no? Y la realidad es que esto es un proceso muy, muy complejo, ¿no? Entonces, de aquí, obviamente, donde una vez más el tener partners que te ayuden en este proceso, yo creo que es fundamental, pues para que este proceso sea lo más rápido y eficiente posible, ¿no? Luego, al final sigue saliendo que en ese trabajo de buscar la eficiencia, ¿no?, y la optimización, si no tenemos el dato disponible y tenemos un rol responsable de esa calidad y que se puede activar, nada de toda esta conversación puede sostenerse. Alicia, cerramos contigo. ¿Cuál es tu perspectiva o cuál es vuestra opinión desde Fujitsu? Es decir, ¿por dónde deberíamos empezar para trabajar esa optimización en la distribución? Personalización, trabajar el dato. Sí. En el momento en el que estamos, que vuelvo a repetir, tan convulso, con tanta incertidumbre, tan impredecible, yo me centraría en automatizar los procesos relacionados con la cadena de suministro. Si automatizas los procesos, por un lado los estás haciendo flexibles y ágiles y todos los cambios que se van presentando son más fáciles de absorber, y por otro lado le estás quitando tareas repetitivas a las personas que tienen que reaccionar rápidamente. O sea, si yo ahora no puedo hacer mi predicción del nivel de stock en función de la demanda histórica porque hay una pandemia y está todo el mundo en su casa y los bares y restaurantes están cerrados, si soy Coca-Cola y me invento, ¿vale? Si tengo automatizada la forma de incorporar datos externos a mis modelos de datos, pido que se incorporen las incidencias de COVID y empiezo a basar mis predicciones en las incidencias de COVID. Por decir algo así muy rápido. Al final estoy diciendo lo mismo que todos mis compañeros. El dato es fundamental, si te das cuenta. Pero bueno, por aportar algo nuevo, automatizar. O sea, automatizar te hace más flexible y más ágil a los cambios y te permite como empleado aportar más valor porque te quitas todas las tareas repetitivas en las que realmente, aunque sean tareas inteligentes como puede ser la lectura de documentos, etcétera, pues realmente hay tecnología para automatizarlo. O sea, que el uso de la tecnología para reemplazar tareas que el hombre viene acometiendo, pero que son fácilmente sustituibles. Pues es muy buen cierre, Alicia, muchas gracias. Desgraciadamente, siempre digo que ha llegado a su fin esta mesa redonda. Estoy convencida que esto daría para un segundo café.
Lo tendremos en otro momento. Agradecerle también a la asociación que nos haya permitido este hueco, ¿no? Para ponernos cara y charlar sobre un tema tan interesante. Hoy hemos conseguido que el dato no huela solo a dato. Hoy ha olido muchísimo a negocio y también ha olido muchísimo a personas y a eficiencia. Yo creo que ha sido muy interesante y que nuestros asociados tomarán buena nota del contenido de nuestro café.